abrir nuestras Biblias en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2. Es crucial este capítulo en la enseñanza del apóstol Pablo. Es muy crucial. De aquí, pues parte lo que nosotros tenemos como principios en la iglesia. El apóstol Pablo nos está enseñando que no debe haber otro evangelio, y si hay otro, no es inspiración de Dios. Es quizás por iniciativa propia de algún liderazgo que no está teniendo un adoctrinamiento correcto, o quizás alguien inspirado en una doctrina de la que el apóstol Pablo habla a Timoteo, una doctrina de demonios. Y esto viene y trae a la iglesia una situación donde podríamos desviarnos del verdadero propósito, que es la enseñanza inspirada y revelada a los apóstoles de Cristo. No por nada estuvieron con él 3 años, no por nada lo conocieron íntimamente en el sentido del compañerismo. No fue una casualidad. Jesús no llamó a 12 hombres solamente para que lo acompañaran en su travesía. Los llamó para llamarlos discípulos, aprendices, hombres que estaba preparando para llevar a cabo su plan, que era expandir el evangelio, pero con una sola visión, con una sola versión. No teniendo cada quien su concepto, no teniendo cada quien lo que yo pienso de las enseñanzas de Cristo. Ellos estaban siendo enseñados para llevar el evangelio de una manera armónica, de una manera inspirada, de una manera que todos hablasen las mismas cosas. Hay temperamentos, como los había y como los hay en todo tiempo en el cuerpo de Cristo. Hay maneras de pensar, pero todos debemos de ser regularizados por una sola cosa, que es la inspiración del Espíritu de Dios. Voy a entrar en el tema. Vamos a leer en el 2 hasta el 10. Del 1 al 10 para empezar. Aquí hay 2 principios básicos. Bueno, empezamos. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal ¿de qué? De compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Aquí hay 2 cosas que son fundamentales en el crecimiento del evangelio, en el crecimiento de una iglesia local, en el crecimiento personal
de cada quien. Para empezar, el apóstol Pablo está hablando aquí de, cuando dice, después pasados 14 años, está hablando de que un tiempo él estuvo enseñando la doctrina que recibió por revelación, que nada difería con la doctrina que había enseñado Cristo. Era la misma fuente, el Espíritu que inspiró el corazón de Jesucristo para hablar la palabra, era la inspiración, era el Espíritu que descendía del Padre. El Espíritu que operó en la vida de Pablo fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, de manera que aquí no había una enseñanza adicional o una enseñanza impartida por su propia voluntad del apóstol Pablo, sino que él enseñó lo que de Dios dice, lo que yo escuché del Señor. Entonces vamos a empezar con esta base. Aquí dice que él después de 14 años, ¿a dónde subió? A Jerusalén. ¿Cuál era el fin? ¿A qué subió a Jerusalén? Dice que había ciertos cristianos falsos, ciertos hermanos falsos, que estaban solamente observando y siendo críticos del ministerio de Pablo. Y que ellos estaban cuestionando la libertad que el apóstol Pablo tenía en Cristo, puesto que él comprendió a través de la revelación del Espíritu Santo que la salvación viene por fe, que la salvación viene por haber creído en el único Hijo de Dios. Allí estaba el fundamento de Pablo. Pero había otros que estaban viendo que Pablo ya no guardaba ciertos ritos de la ley, que era la ley ceremonial. Ese era el cuestionamiento, la ley ceremonial. El apóstol Pablo no participaba en ese tiempo de la ley ceremonial, pero ellos cuestionaban todo esto. Entonces le fue necesario subir a Jerusalén. ¿A dónde? ¿A qué fue a Jerusalén? Aquí está el primer principio que tenemos que aprender. Dios puso autoridades. Y dice Romanos 13, que no hay ninguna, de 14, que no hay ninguna autoridad sino la que es puesta por Dios. Todas las autoridades son puestas por Dios y las autoridades están puestas para regular. En este sentido, lo que alguien, en este caso, lo que un pastor, un evangelista, un maestro, un profeta está enseñando, tiene que haber una autoridad a la cual él le rinda cuentas. Hoy, ¿por qué vemos tanta doctrina que no es doctrina enseñada por Cristo? ¿Por qué vemos hoy en día tantas cosas que son iniciativa del hombre? ¿Sabe por qué? Porque hay hombres que no se sujetan a una autoridad. Y cuando estas personas no se sujetan a una autoridad, ellos hablan en libertad su propio criterio, interpretan a su manera la escritura y la enseñan, la imparten así. Cuando no hay a quien rendirle cuentas, cuando no hay alguien que te regule y te diga lo que estás enseñando no es correcto. Ellos estaban en ese proceso. Y el apóstol Pablo subió a Jerusalén, ¿para qué? Para tener un encuentro con los que eran apóstoles antes que él. Y habla de dos en el 8. Dice, vamos a leer desde el 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido dado, que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan. ¿De quién está hablando? De Jacobo, de Cefas y Juan. ¿Qué representaban Santiago, Cefas y Juan? ¿Qué representaban en ese tiempo? ¿Qué representaban? ¿Quiénes eran? Dice que eran, ahí lo dice, a ver, ¿alguien lo quiere por favor decirme? Que eran considerados columnas
que eran considerados columnas. Era un liderazgo puesto por Dios. Y eran considerados columnas ¿de qué? Ahí dice. ¿Columnas de qué? ¿Sí dice o no dice? ¿Columnas de qué eran considerados? De la iglesia. De la iglesia, del evangelio. Eran considerados columnas de la iglesia. Eran hombres aptos. Eran hombres que Dios había escogido. ¿Para qué? Para impartir. Todos ellos fueron testigos de oídas y presenciales de el ministerio de Cristo. No eran cualquier persona, no eran personas improvisadas en ese momento, no eran personas que se llamaron a sí mismos, no eran personas que se autoproclamaron apóstoles como hoy en día. Hoy en día hay muchos hombres que se autoproclaman apóstol. Cuando la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que allí en Primera de Corintios, en el capítulo 15, él dice que él es considerado como el más pequeño de los apóstoles, como el último. Y dice así, y luego yo como un abortivo, como el único o como el último de los apóstoles, que no, dice él ahí mismo, dice que él no se considera así, porque persiguió a la iglesia. Pero a Dios le plació. Hay dos ministerios aquí que están siendo impulsados para llevar el evangelio a toda lengua, a toda nación. ¿Quién y quién eran? Dice el apóstol Pablo, a mí me fue encomendado el ministerio ¿de qué? De la incircuncisión. O sea, yo fui enviado a los gentiles. Y Pedro, ¿a quién fue enviado? A los judíos. Ambos tenían una encomienda que era predicarles a Cristo. Ambos tenían una encomienda que era enseñarles a Cristo para que ellos viniesen al conocimiento de la verdad. Para que viniesen al arrepentimiento de sus pecados y pudiesen creer que solo a través de Jesucristo hay salvación. Este era el fin. Si usted me dice, creo que Dios se equivocó, porque Pedro era una persona que, como todo judío, solamente guardaba los mandatos judíos, pero el apóstol Pablo era un hombre especialista en lo que eran las leyes de Moisés. Pero Dios tiene sus planes y Dios sabe por qué. El apóstol Pablo precisamente tuvo que ser convencido de que no era a través de guardar la ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús. Y tenía que ser alguien que lo enseñara a detalle desde adentro el por qué. Él mismo dice, yo fui fariseo en cuanto a la ley, irreprensible. Nadie fue mejor en su concepto de él en guardar la ley como él, si es que la guardó. Porque dice que no hay un justo, la palabra ni uno. Entonces, considerando este primer principio, ¿sabe por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tanta enseñanza errónea? Porque hay hombres que se autoproclaman. Hombres que se autollaman. Y que lo peor de todo es que no están sujetos a una autoridad que los pueda estar observando. Hoy en día no hay apóstoles. Hoy en día hay supervisores o obispos. Los obispos son aquellos que están encargados de estar observando que las otras iglesias lleven la línea o lleven el evangelio que Cristo nos enseñó. Por eso es importante que cada uno de nosotros se sujete y se someta a la autoridad de Cristo. Y que también se someta y se sujete a una autoridad puesta con Dios, que pueda regular, que pueda enseñar, que te pueda decir, es más, que te pueda disciplinar si es necesaria la disciplina. Hay muchos predicadores que se autodisciplinan a sí mismos.
Conozco un pastor en Salamanca que cometió adulterio. Sí, da vergüenza decirlo, sí. Hay pastores o hay líderes que cometen pecado. En este caso, este pastor cometió adulterio. ¿Saben qué hizo? Se autodisciplinó. Digo, no voy a predicar cierto tiempo. Y no predicó cierto tiempo, por ahí ponía a sus ancianos, él ahí sentado. Y él un día dijo, bueno, pues ya me voy a levantar. Ya voy a empezar a predicar. Y comenzó a predicar. Y cuando nosotros somos expuestos a este tipo de ministerios, lo más seguro es que también salgamos con cierta contaminación y también podamos llevar a cabo o podamos repetir los mismos patrones. No buscamos una autoridad que nos diga estás mal en esto. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos quiso enseñar como un principio. El apóstol Pablo pudo haber actuado porque tenía el llamado de Dios. Pero él quiso ir ¿a dónde? A Jerusalén. ¿A qué fue? A buscar la aprobación. Es importante esto. Él fue a buscar la aprobación de los que eran considerados en ese momento los líderes o los hombres que Dios había levantado para regular, para supervisar lo que estaban enseñando como el Evangelio de Cristo. Dice que fue y buscó a Cefas. ¿A quién más? Vamos a leerlo otra vez. Lo quiero leer otra vez. Dice los 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. En ese entonces Jacobo era la autoridad. Digamos, era el líder de todos. No era Pedro, era Cef, era este varón. Era Jacobo. ¿Y qué buscó? Podemos leer, vamos a leer, porque quiero ser rápido, pero también quiero que no se me pase. A ver, Hechos 15. A esto subió. Dice, esta carta, esos 14 años de los cuales habla el apóstol Pablo, es el cumplimiento de este capítulo 15 de Hechos. A eso fue. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿A qué iba el apóstol Pablo? A buscar a los ancianos para tratar esta cuestión. Fue a buscar a los ancianos. ¿Cuál era el problema ahí? Que había ciertos hermanos que habían añadido a la salvación por la fe el circuncidarse. Si ella no era solamente el confiar y tener la fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, sino que ahora habían añadido la circuncisión. Dice, si ustedes no se circuncidan, dice, no serán salvos. Y el apóstol Pablo esto le preocupaba mucho. Así que subió a los ancianos. Y mire lo que pasa. Aquí vamos a ver dos cosas muy interesantes, dos cosas muy importantes. Bueno, ¿dónde me quedé en el 3? Ellos pues, habiendo sido encomendados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando las conversiones de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos,
y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Quiénes promovían esto? Los fariseos. ¿Por qué se consideraban todavía fariseos que habían creído? ¿Por qué todavía conservaban ese mote, ese título de fariseos? ¿Por qué? Porque no estaban convertidos al cristianismo. Seguían teniendo su título de fariseo. Habían creído en Cristo, pero querían fusionar la fe, el evangelio de Cristo, con la ley de Moisés. Y ellos consideraban que haciendo esto era el evangelio completo. Y este era el problema que tenía Pablo con otras iglesias, como la iglesia, como en la región de Galacia, que se estaba enseñando que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Cuando el apóstol Pablo le enseña al preso de Filipos, ¿y qué haremos? Cuando él ve que hay un terremoto y pensó que Pablo y Silas se habían ido, y él dice que agarró su espada, y como él era el responsable de ellos, intentó el suicidio. Le dijeron: no te hagas tal cosa, porque el Cristo al que servimos es el que está con nosotros. ¿Y qué le dijo? ¿Qué haré yo? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijo Pablo? Tienes que circuncidarte, siendo gentil. Tienes que volverte a la ley de Moisés, siendo gentil. ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Solamente cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo? ¡Cree! ¿En quién? En el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el resultado? Y serás salvo tú y toda tu casa. No era a través de la circuncisión. No era a través de guardar la ley de Moisés. Era a través de creer en el unigénito Hijo de Dios. Era a través de la fe en Jesucristo. Seguimos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. O sea, fue necesario ese concilio. Fue necesario que el apóstol Pablo fuese y expusiese y pudiese dar testimonio de cómo los gentiles habían venido al conocimiento de Cristo y cómo habían encontrado el favor de Dios. Cómo ellos se podían regocijar en un Dios que no habían conocido a través de la ley, sino que habían conocido a través de la revelación del evangelio. ¿Cómo era posible que ellos también se pudiesen enamorar de ese Dios, pudiesen hablar de ese Dios, pudiesen llegar al conocimiento de ese Dios, pero no a través de Moisés, sino a través de las enseñanzas de Cristo impartidas por sus discípulos, por sus apóstoles? Porque claramente dice la palabra que ellos predicaban a Cristo. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió, ¿a quién? ¿A quién escogió Dios? A los gentiles. Oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles ¿qué? ¿Dándoles qué? El capítulo 3, como el capítulo 7 de Romanos, como el capítulo 7 y 8 de Hebreos, nos habla de una regeneración. El capítulo 3 de Gálatas nos habla de lo mismo. Jamás el evangelio va a ir acompañado sin la enseñanza de la regeneración a través del Espíritu Santo. ¿Qué les dio Dios a los gentiles? No solamente ya el profeta, no solamente los hombres de Dios podían ser inspirados por el Espíritu para vivir una vida apartada para Dios, para vivir la revelación correcta de Dios, sino ahora también los gentiles. Esta era la principal
cuestión que ellos estaban exponiendo, o testimonio que ellos estaban exponiendo, para que pudiesen entender que Dios a ellos también les había dado a beber de su espíritu, y que también eran regenerados a través del espíritu, y que también predicaban a través del espíritu, y que también amaban a Dios a través del espíritu. No era una letra. El apóstol Pablo le dice a los corintios, porque el evangelio no nos ha venido en letras solamente, sino en poder. ¿En qué? En el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace vivir el verdadero evangelio. El Espíritu Santo nos revela aún lo profundo de Dios. Esto era lo que el apóstol Pablo y Bernabé estaban exponiendo delante de ellos. Hemos visto cómo la mano de Dios, y el apóstol Pedro se levanta y dice, acuérdense cuando comenzaron a hablar en diferentes lenguas, cuando estábamos en el día del Pentecostés, cómo Dios me dio un discurso, una palabra para los gentiles, para esos que estaban oyendo el evangelio en su lengua madre. ¿Cómo es posible que estos judíos, sin haber estado en mi país, pueden hablar mi lengua madre, la lengua en la que yo nací, y presentarme el evangelio? Eso era lo que estaba haciendo el Espíritu Santo. Estaba impartiendo su palabra a los gentiles. Pero miren lo que dice. ¿Dónde vamos? ¿En el qué? En el 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni aun nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Se sinceran los judíos delante de Dios. Dios conoce los corazones. ¿Y cuál fue el testimonio de ellos? Nosotros nunca pudimos. ¿Por qué cargarlos a ellos si nosotros, siendo el olivo natural, si nosotros siendo el pueblo escogido por Dios desde los lomos de Abraham, Isaac y Jacob, y estando familiarizados desde los 5 años con la Torá, teniéndola que aprender, ni siquiera nuestros padres pudieron? ¿Cómo vamos a cargar a estos gentiles? ¿Cómo les vamos a decir a estos hombres que ellos deben guardar la ley si nosotros no pudimos? Técnicamente eso es lo que están diciendo. No pudimos, fracasamos. Nosotros y nuestros padres fracasamos. Ellos no están familiarizados desde su niñez. Ellos no conocieron las proezas de Dios en el desierto. Ellos no conocieron lo que era el monte Sinaí, lo que representa para nosotros. ¿Cómo es que ellos van a adoptar esto? Ellos no eran naturales en ese conocimiento. Entonces les enseña y les dice, ellos no tenemos por qué cargarlos con más. Si ya vimos que Dios les dio de su espíritu, que no a cualquiera se lo da, sino solo a aquellos que son llamados a la salvación, no se los da a cualquiera. Dice el apóstol Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Por qué? Porque no lo tiene, simplemente no tiene el espíritu de Cristo. Y un hombre natural es cualquier hombre que practica pecado. Pero aquellos que han venido al conocimiento de Cristo les ha dado de su espíritu, están conociendo a Dios. Dios está revelando dentro de ellos. Dios a través de su Espíritu Santo les está diciendo, vosotros son hijos de Dios. El Espíritu testimonia a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Parte de la regeneración, fundamentalmente de la regeneración. La iglesia de Cristo, este es su principal sello distintivo, el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu de Dios, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así conozca, así sean conocedores de la palabra. Aquí los fariseos lo están demostrando. Habían creído. Una cosa es creer, pero otra cosa es ser convertidos. Yo conozco mucha gente que cree,
Y gente que va a la iglesia y levanta sus manos, creen, pero no han sido convertidos, porque el Espíritu Santo no está en ellos. Porque si estuviera el Espíritu Santo en ellos, fueran guiados al conocimiento de toda verdad. Así de simple, hermano, no hay que darle tanta vuelta. Esto era lo que el apóstol Pablo nos estaba enseñando en esta epístola a los Gálatas. Esto es lo que estaba haciendo la gran diferencia entre ser de Cristo y no serlo. Entre seguir doctrinas de hombres, ser llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Hoy en día hay muchos cristianos que todavía les gusta el evangelio de la prosperidad. Oh, Dios te dice que tú eres llamado a ser un hombre rico y que Dios te dice que tú reclames que todas las naciones son para ti. Ten cuidado, que todo lo que pises tú serás poseído por ti. Tengan cuidado. Dios no nos llamó a ser poseedores de las cosas terrenales. Dios nos llamó a ser poseedores de las cosas celestiales. Amén. Qué bueno, si Dios te prospera, dale la gloria a Dios, porque seguramente es Él, pero no es el todo. Una vez un hombre me dijo, ¿por qué no vas y con un aceite unge el lugar donde tú quieres que sea la iglesia y ese terreno te lo va a dar Dios? Y ahí voy yo. Una vez nos contó Jeritas que él tenía ¿cómo era tu carro? ¿Qué marca era? El Altima. ¿Se acuerdan del Altima que tenía Jeritas cuando lo conocimos? Dice que un día había una hermana que estaba orando en el Altima y diciendo, lo reclamo para mí, este carro mío. ¿Cómo crees? O sea, nada más porque lo deseas, va a ser tuyo, no. Todo aquel que es de Cristo aprende a vivir según la voluntad de Dios. Porque el mismo Padre nuestro lo dice, y hágase, ¿qué? Tu voluntad. Usted le pregunta a Dios si es tu voluntad. Tenemos que preguntarle a Dios, ¿es tu voluntad? Porque en el cielo y en la tierra se hace la voluntad de Dios, no lo que tú y yo queremos. Este es el peligro. Este es el peligro de la iniciativa de algunos hombres que se autoproclaman. Y el otro día vi, hay un según apóstol, no sé ni cómo se llama, y gente postrada ante él, vengan y honren al apóstol, y el apóstol ahí parado como con una soberbia que se le salía por los codos, y hay los hermanos hincados ahí. Esto es algo que no debe ser en la iglesia de Cristo. ¿Y todo por qué es? Porque no tienen su espíritu. Y aquí dice claramente, Dios les dio de su espíritu igual que a nosotros. ¿Para qué les dio Dios el espíritu a los profetas? Para conocer a Dios, para hablar por Él. Para eso era el espíritu. No era para que monetizaran, no era para que anduvieran haciendo milagros y cobrando los milagros como hoy en día. ¿Cuántos ministerios de la prosperidad? El énfasis principal es el diezmo y no Cristo. Hoy en día esa es la bandera de la iglesia de la prosperidad. Si tú le das a Dios, Dios te va a dar. Cuando Dios dijo, cree solamente. Y busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esta es la gran diferencia del evangelio que predicaba Pablo y Pedro y Cefas y todos los discípulos, los apóstoles de Cristo, al evangelio que se está enseñando hoy. El apóstol Pablo dice, si alguien nos enseña un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que perturban, que pervierten el evangelio queriendo ganar ganancias deshonestas. No les importa traficar con la fe de los hermanos, con tal de llenar sus bolsillos de dinero. Seguimos, ¿dónde me quedé? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, como creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Nuevamente, aquí hay otro principio, hay otra enseñanza fundamental. Primeramente dice, Dios los llamó a ellos y les dio a beber del Espíritu. Del mismo Espíritu que nos dio a beber a ustedes y a mí, también se los dio a ellos. Y segundo, ellos también han creído, porque es a través de el creer. Igual
que se nos reveló a nosotros. Y luego, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas se había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas. Y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de la fornicación y de ahogado y de la sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas de donde es leído cada día de reposo. Entonces aquí ya empieza otro principio. ¿Bajo qué o bajo quién somos guiados? Aquí el apóstol Pedro está diciendo algo muy cierto. Él está estableciendo aquí una forma, o la forma correcta en la cual nos ha llegado el Evangelio. Y es a través de una guianza plena y total del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de Dios dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios, no eres hijo de Dios. Porque así de tajante y de determinante es la palabra, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Está en Romanos 8. Todos los que son guiados, todos los que van delante de Dios y el Señor, está bien. Señor, revélame, ¿qué debo hacer? Enséñame, dime. Es un principio básico. Y el apóstol Pablo comienza aquí con este tema ahora. Y comienza a hablar acerca de la revelación del Espíritu Santo. No es una iniciativa humana. No es como yo quiero, no es como yo pienso. No voy a establecer lo que yo considero que es bueno. Tengo que ser guiado por el Espíritu de Dios. Seguimos leyendo. ¿Dónde me quedé? ¿22? ¿Sí? Sí. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones e enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, a elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también dan palabra y os harán saber lo mismo. Aquí viene la clave de todo esto. Porque ha parecido bien, ¿a quién? El Espíritu Santo. ¿A quién le pareció bien a Pedro? Le pareció bien a Santiago, a Judas. ¿A quién le pareció bien? ¿Por quién eran ellos inspirados? ¿Por quién eran movidos? ¿Quién los guiaba? ¿Quién los llevaba? Dice, y le pareció bien. ¿Dónde me quedé? 28. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas que son necesarias, que os abstengáis
de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien, haréis pasarla bien. Les están diciendo, tienes que cumplir con las 7 fiestas del año. Esta es la ley ceremonial. Ella estaba hablando, la ley, como les dije antes, la ley moral estaba vigente porque fue enseñada por Cristo y es lo que nos rige, la ley moral. No estamos obligados a guardar las leyes ceremoniales. Pero a través del Espíritu sí podemos guardar la ley moral. Porque ahora es el Espíritu que mora en mí. De manera que el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y pediremos a Dios como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por mí. ¿Por quién intercede el Espíritu? Por mí, con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos fortalece contra las acechanzas del pecado, contra la tentación. No les pongas más carga, solamente diles que se abstengan de la fornicación, de la idolatría y de lo dedicado a los ídolos y de comer ahogado y sangre. Que no practiquen estas cosas, no necesitan el rito de la ley de Moisés ceremonial. Porque esto tiene que ver con leyes ceremoniales, esto que les están enseñando. La ley moral ya estaba funcionando a través del Espíritu, los hombres, impartida por Jesucristo cuando habló las bienaventuranzas del monte. No se le pasó una. Entonces, qué importante es tener una autoridad. Qué importante es rendirle cuentas a alguien. ¿Por qué? Porque es la manera en que nosotros vamos a poder enseñar correctamente la palabra de Dios. Y la segunda era la armonía. Qué importante es predicar lo mismo. Qué importante es estar unidos en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A ver, vamos a buscar 1 de Corintios, déjenme ver si lo tengo. 1 de Corintios 12. Alguien lea el versículo 13. Y esto pues tiene que ver con el contexto que se está enseñando aquí acerca de los dones espirituales, que siendo un cuerpo, por favor, escuchen. ¿Por qué? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sean esclavos o sean ¿qué? Cuando habla de esclavos y libres está hablando de gentiles y de judíos. Sean esclavos o sean libres, a todos nos dio a beber ¿del qué? De un mismo espíritu. Lea el contexto y está hablando acerca de la iglesia como un cuerpo humano. Pies, manos, boca, ojos, los, ¿cómo se llaman? Órganos internos, que tienen una función fundamental, y los órganos externos, que es lo que se ve, que es movido por lo interno. Entonces nos está enseñando que todo esto, siendo impartido por el mismo espíritu, no todos somos pie, no todos somos mano, pero es un cuerpo que está unido entre sí, por todas sus coyunturas. El pie no le puede decir al otro pie, no necesito de ti, ni el ojo a la nariz, sino que todos tienen una función específica, pero forman un solo cuerpo. Y cuando nos habla de esto, nos está enseñando de la unidad. ¿Qué dice el Salmo 133:1? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Este es sublime para Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. ¿Qué es armonía? Ya lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. La armonía es algo que se describe solamente para la música. Porque en la música hay armonía. Aunque son diferentes instrumentos, si todos tocan la misma línea, las mismas partituras, si todos tocan y leen lo mismo con diferentes sonidos,
con diferentes instrumentos saldrá una melodía. Y eso será armonía. Se oye bonito. Y se oye bonito. Aquí hay diferentes, sí, aquí hay diferentes tipos de gustos musicales, ¿verdad? Aquí hay quien les gusta el mariachi, la banda, el norteño, ¿qué más? El heavy metal. ¿Qué más? La música instrumental. ¿A poco no disfrutan ustedes cuando hay música instrumental? Y siendo muchos músicos, más de 100, a veces hasta más de 50, 60, 100, ¿cómo todos ellos tocando una misma, ¿cómo se podría llamar eso? Partitura o La misma melodía. La misma melodía, pero en sus diferentes instrumentos, ¿cómo se oye la música? Así es la iglesia. Así debe de ser la iglesia. Cuando se nos da a beber, esto solamente se logra cuando se nos da a beber del mismo espíritu. Porque si no, imagínense a alguien tocando las mañanitas y por allí sale tocando la marcha Zacatecas. ¿Cómo se va a oír? Pues no vamos a estar armónicamente. De eso estamos hablando. Entonces, el apóstol Pablo establece esto. Subió a Jerusalén para tratar este asunto que para él era muy importante y que tenía que buscar el liderazgo puesto por Dios. Porque si no, ¿sabe qué nos hubiera enseñado el apóstol Pablo? Nos hubiera enseñado a actuar cada quien de acuerdo a su criterio. Pero él nos enseñó un principio básico y fundamental para la iglesia. El liderazgo es importante, aunque para muchos no. El otro día yo estaba oyendo un show donde decía un hermano, no necesitas ir a la iglesia, no es necesario, pero la palabra de Dios nos dice que aquí es donde nos edificamos mutuamente como un cuerpo. Aquí es donde vas a escuchar palabras de ánimo, quizás, palabras de reprensión, de corrección, si Dios te las tiene que dar. Y mutuamente aquí, cada quien desde su lugar en el cuerpo va a edificar al hermano que está a un lado. Para eso es la iglesia, para motivarnos a las buenas obras. Para eso es la iglesia, para motivarnos al amor y a las buenas obras. Para eso estamos aquí. Para recordarnos que aquel día se acerca y tener aliento unos con otros. No te agüites, hermano. Sopórtalo lo que estás viviendo, porque es por causa de tu amor por Cristo. Esto es lo que nos está diciendo ahí en Hebreos 12. Nos está hablando de que para eso debemos de congregarnos. Dice, no dejes de congregarte como algunos ya se les hizo costumbre, sino congrégate para que puedas motivar a otros a las buenas obras a través de lo que Dios te da, a través de una inspiración de tu personalidad, de tu relación con Dios, de tu amor por Dios. Hay muchos que inspiran a otros tan solo porque esa persona ama a Dios. A mí me inspiraba mucho Nico cuando yo convivía con él, porque yo sabía que era una persona honesta y que amaba a Dios. Y me inspiraba como muchos otros, como hoy en día a mí me gusta mucho la amistad de Quique. Y no estoy diciendo que Quique es mejor que otros, no. Todos tienen lo suyo. Todo de nuestra perspectiva dentro del cuerpo, todos tenemos algo que ofrecer. Todos tenemos algo. Si rehurgamos en cada uno de nosotros, te aseguro que hay cosas muy buenas. Y que si tú comienzas a ver las cosas muy buenas de tu hermano, eso te va a edificar. Porque no solamente tenemos cosas negativas, yo tengo cosas negativas, como Nandis tiene cosas negativas, pero Nandis tiene cosas muy buenas de parte de Dios, que son las que me edifican. Para esto es la unión, para esto es ir a la iglesia, para esto es cuando el Espíritu Santo nos da a beber de su Espíritu y nos motiva a amar a Dios, nos motiva a seguir a Dios, nos motiva, nos inspira. Yo le hago una pregunta, no me conteste. ¿Hay hermanos que te inspiran? Claro que los hay. Como también hay hermanos a los cuales tenemos que reprender con amor. Entonces, para esto es la iglesia.
Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, no es porque estamos aquí, se nos ocurrió a todos juntarnos hoy aquí, no es porque el Espíritu Santo te dio a beber. Dios te dio a beber del mismo Espíritu. Por eso crees la necesidad de buscar una iglesia. Porque tienes que crecer. Porque tienes que conocer más a Cristo. Y esto va a venir a través de una revelación correcta de ser hombres y mujeres que verdaderamente queremos y amamos a Dios. Con carencias, porque aún nuestro cuerpo no ha sido transformado. Aún el viejo hombre a veces lucha y quiere la supremacía. Pero cuando estamos y cuando venimos y buscamos a Dios, Dios nos fortalece una vez más. Así que yo te recomiendo. Qué importante es este capítulo 2. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Hay mucho más, pero no sé a qué hora son. Vamos a seguir con este tema muy importante, muy interesante. Así que, hermanos, si Dios pone una autoridad en ti o delante de ti, es para hacerte bien. Y si esa autoridad ama y busca a Dios, va a ser efectivo para ti. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús,